Gracias Jesús, bienvenidos. Mateo 12, versículo 43 al 45 y dice así. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. ¿Escuchaste? Y entrados moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Voy a orar, Padre. Yo te doy gracias por tu palabra y ayúdame, Dios, a predicarla, Señor, con tu sabiduría, con tu unción. Dios, toca nuestros corazones, que podamos entender tu palabra y ser también hacedores de tu palabra. Padre, glorifícate en cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Si ustedes no sabían, o sí lo sabían, el 70% de nuestro cuerpo está conformado por agua. ¿Cuántos saben eso? La mayor parte de nuestro planeta Tierra también está conformado por agua, que es el 70% también. Y lo llamativo de todo esto, que Dios de alguna manera nos está diciendo que tanto nosotros como los seres humanos y todo lo que es el planeta Tierra, tiene que estar el agua. El agua es algo vital para todo ser humano. ¿Cuántos saben eso? Tenemos que estar bien hidratados. Nuestro organismo, ¿no?, empieza a fallar y a debilitarse por la falta de agua. ¿Cuántos saben eso? Viste que la mayoría de los profesionales y la mayoría de los médicos, ¿no?, lo que te aconsejan es que tenemos que tomar una ingesta de agua de 2 a 3 litros diarios de agua. Viste que a la mayoría de nosotros no nos gusta tomar el agua. O sea, nos cuesta, viste, le tenemos que meter un juguito o queremos meterle un limoncito. Viste, el agua por sí sola a nadie, a la mayoría no le gusta. Entonces como que lo tenés que tomar forzado, viste. Hay maneras de tomar el agua, bueno, hay un montón de cosas pero lo importante de todo esto es que tanto los médicos, tanto los profesionales de la salud y el mismo Dios dice que nuestro ser tiene que estar completamente bien hidratado, ¿no? Tiene que estar con agua. Ahora, en el ámbito espiritual, ¿no?, quiero que entiendas esto, sucede lo mismo. Cuando vos estás seco espiritualmente, no podés vivir. ¿Cuántos saben? Viste que si vos no tomás agua, en el ámbito natural, o sea, en la parte física, nos empezamos a debilitar, nuestro organismo empieza a debilitarse y empieza a fallar todo lo que es nuestro cuerpo, ¿no? Así pasa en nuestra parte espiritual. Cuando vos estás seco espiritualmente, y escúchame bien, esto es muy importante, no podés vivir y tampoco podés dar de lo que tenés ahí. ¿Por qué? Porque estás seco espiritualmente. Vos fíjate que en el versículo 43 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, dice, anda por lugares secos. El enemigo de nuestra alma, lo que está queriendo lograr en tu vida como en la mía, es que vos estés seco espiritualmente. ¿Para qué? Para poder reposar en ese lugar, para poder reposar en el ámbito espiritual dentro de tu ser. Entonces, si vos estás seco espiritualmente, es donde vos le estás abriendo la puerta, por decirlo así, para que el enemigo de nuestra alma, para que el espíritu inmundo repose en tu vida. Un ejemplo, ¿no?, que es muy sencillo y muy claro. Si el árbol, no, cualquiera sabe que si el árbol no tiene el agua, se seca. El tronco se seca, las raíces se secan y no puede dar fruto. Bueno, lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros no bebemos el agua del Espíritu, o sea, de la palabra de Dios, vamos a estar secos espiritualmente. Vamos a Juan. En Juan 7, versículo 37 al 39, mirá lo que dice Jesús. Hace una invitación para todos. Y dice esto: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed,
venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, y escucha bien esto, de su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora, qué interesante, ¿no? Y qué importante a la vez la invitación que hace el Señor Jesús, ¿no? Para todas las personas. Dice que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Que eran invitación esto, porque tremendo. Recordad que el ser humano, ¿no? Todos nosotros estamos conformados por agua, el 70%, ¿no? Y si la persona, ¿no? Como decía, no bebe la cantidad suficiente de agua, entonces sufre de deshidratación. O sea, está seco, se pone mal, empieza a sentirlo y puede llegar a morir por no beber el agua. ¿Cuánto más, no? En la parte espiritual. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta, ¿no? Y después esto te la contestás vos solo, ¿no? Si nosotros estamos secos espiritualmente, tenemos sed espiritualmente, ¿no? ¿Vos pensás que el enemigo de nuestra alma no va a querer morar en tu vida engañándote? Ese espíritu inmundo va a estar ocupando toda tu vida y te va a engañar, porque si nosotros estamos secos espiritualmente, no vamos a poder dar de lo que Dios quiere que nosotros demos, porque nosotros estamos, de algún modo, estamos diseñados por Dios, fuimos creados por Dios. Y si nosotros fuimos creados por Dios y nos dio ese, digamos, ese líquido vital llamado agua para que nosotros podamos vivir, ¿no? Para que nosotros podamos rendir al máximo de todas nuestras capacidades. Si nosotros nos falta ese líquido llamado agua, ¿no? En la parte natural, ¿cuánto más vamos a estar muy mal si nosotros no decidimos beber del agua espiritual que es Cristo? Entonces ese es el punto. Y si vos no bebés el agua espiritual que es Cristo, el espíritu inmundo va a dominar tu vida. El espíritu inmundo va a ocupar tu vida. Va a reposar en tu vida. Las luz y las tinieblas no pueden convivir dentro de un ser humano. No pueden convivir. O está el espíritu inmundo o está Cristo. O está las tinieblas o está la luz que es Cristo. ¿Me hago entender? O estás secos espiritualmente o tenés ríos de agua viva en tu vida. Entonces, es una decisión a tomar de cada uno de nosotros, ¿no? Y eso lo tenés que saber. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que a lo mejor vos tenés tiempo en el camino de Dios, a lo mejor tenés tiempo de venir a la iglesia, pero te olvidaste de algún modo de tomar el agua que es Cristo. Estás caminando una vida cristiana que estás seco, no puedes dar fruto, no puedes ver abundancia en tu vida, no puedes ver bendición. ¿Por qué? Porque vos en lo espiritual, en tu corazón, en tu alma, estás seco. ¿Por qué estás seco? Porque dejaste de beber el agua espiritual. Vos fíjate esto, que los médicos, ¿no? Los profesionales de la salud nos dicen que todos los días tenemos que tomar agua, todos los días. Y de 2 a 3 litros diarios. Pregúntate, si en el área natural necesitamos de tomar agua, ¿viste? ¿Cuánto más en lo espiritual? Por eso es que muchas veces nosotros a lo mejor estamos enredados en muchas situaciones espirituales, batallas, y no nos damos cuenta que dejamos de tomar el agua espiritual que es Cristo. Dejamos de tener esa conexión con Dios. Dejamos de buscar, ¿no? Apasionadamente esa sed de la palabra de Dios, de beber su agua. ¿Viste? Tenemos el síntoma, pero no hacemos nada. ¿Viste? No tomamos la decisión de volver a su palabra, de ir a Dios, de ir a la fuente que es Dios. Vos fíjate esto, que Jesús dice, todo aquel que cree en mí. Vos fíjate esto, todo aquel que cree en mí, de su interior correrán aguas de ríos de agua viva.
Y acá también hay una falla que nos puede pasar a todo hijo de Dios, ¿no es cierto? Dejamos de creer en Él cuando estamos enredados en distintas situaciones de la vida. ¿Viste? Cuando estamos pasando por situaciones muy difíciles, como decía el otro día, que de repente estamos bien y de repente explota algo y nos enredamos en esas situaciones difíciles y empieza, ¿viste?, a caminar nuestra mente con pensamientos malos y dejamos de creer en Dios, dejamos de creer en su palabra, dejamos de creer en la promesa que Dios nos hizo a nosotros y así un montón de cosas. Pero el punto es que cuando vos dejás de creer en Jesús, ¿no?, ese río de agua viva empieza a secarse. Esa agua espiritual que estaba dentro tuyo y que fluía de una manera tremenda, deja de fluir. ¿Por qué? Porque dejaste de creer en Jesús. Dejaste de creer en la palabra de Dios. Dejaste de creer en la promesa de Dios. Y te fuiste secando espiritualmente. Gloria a Dios. Hay una realidad, ¿no?, que nos dice la palabra de Dios que si no bebemos el agua, nos secamos y morimos. Como dice el Señor Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán aguas de agua viva. Todos sabemos que en el desierto es un lugar totalmente despoblado, deshabitado, donde no hay agua, ¿no? Y esta clase de hábitat es muy difícil de vivir. Y eso nos puede suceder a nosotros, ¿no? Cuando no bebemos el agua espiritual, porque no, de nuestro interior se puede convertir en un sequedal. No sé si vos sabés bien lo que es un sequedal. Un sequedal es un terreno muy seco, donde la tierra se hace como unos pequeños surcos. No sé si lo llegaste a ver alguna vez en algún libro o alguna fotografía o por internet. No, se hacen unos pequeños surcos profundos donde está muy seco, no hay vida ahí, no hay nada de vida. Y entonces nuestro interior puede estar en esa condición también, estar muy secos espiritualmente y sin vida. ¿Por qué? Por no beber el agua espiritual. Ahora, la pregunta que me hago, ¿no?, también te la transmito a vos para que te la hagas. Si vos no tenés nada de vida en tu interior, ¿podés compartir vida? La palabra de Dios es comparada, ¿no?, muchas veces con el agua. ¿Por qué? Porque el agua, como sabemos, es transparente, el agua es limpia, el agua te hidrata, el agua te hace bien, ¿no? Y sobre todo el agua, ¿qué hace? Te sacia la sed. ¿Cuántos saben eso? El agua es vida. Mira lo que dice en Jeremías 17, versículos 7 y 8, dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, dice, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, ¿viste?, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía, y escucha esta parte, no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¡Qué tremenda palabra es esta! Vos fíjate esto, dice, todo aquel que confía en ¿quién? En Dios. Y hace una comparación de un árbol que está plantado a las orillas de un río, ¿no? Dice que las raíces van a echar raíces, van a ser fuertes. No se va a preocupar cuando viene el calor, ese calor extenuante que te fatiga, sino que su hoja, dice, va a estar bien verde, va a estar bien vigorosa. Y en el año de sequía, o sea, cuando están los problemas, cuando están las situaciones difíciles, dice que esta persona que confía en Dios va a seguir dando fruto como el árbol. Gloria a Dios, ¿cuántos quieren eso, no? Y qué tremenda palabra. Y acá vemos dos cosas que nos revela Dios en esta palabra. Dice que todo aquel que confía en Jehová. ¿Y quién es el que confía en Jehová? El que cree en Él. La confianza va de la mano con el creer. Si yo creo en Dios, mi confianza yo deposito en Dios. Yo voy a estar seguro de que Dios me va a ayudar. Yo estoy seguro de que Dios me va a ayudar en distintas situaciones y me da la fuerza, ¿no? ¿Para qué? Para seguir continuando en este viaje. Él me va a dar el agua que yo necesito, ¿no? Cada día. ¿Para qué? Para hacerle frente a la batalla. ¿Para qué? Para no bajar los brazos. Y
como dice en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y lo segundo, ¿no? Es que no vamos a dejar de dar frutos. Gloria a Dios. Y eso es lo que quiere Dios en tu vida como la mía. Ahora vos fíjate esto, que Jesús cuando dice el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, no te dice Dios, bueno, te voy a dar un vaso con agua, te voy a dar unas gotitas para suplir ese momento nada más. Dice ríos, ríos, algo poderoso, algo que fluye, ríos de agua viva, te da abundancia de agua. No, gloria a Dios. Entonces cuando tu vida, cuando en tu interior, cuando en tu alma corren ríos de agua viva, adivina quién se tiene que ir instantáneamente, ¿no? Que no puede convivir con el agua. ¿Por qué? Porque estaba buscando lugares secos. ¿Te acordás que yo te dije? El espíritu inmundo. El espíritu inmundo no puede convivir con el agua del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque recordá que el espíritu inmundo anda buscando lugares secos donde reposar. Y si tu alma como mi vida, ¿no? Y mi alma tiene agua, ese espíritu se tiene que ir. Recordá que dije que la luz y las tinieblas no pueden convivir. El agua del espíritu y el espíritu inmundo no pueden convivir dentro de la persona. O está lo uno o está lo otro. Pero depende de nuestra decisión en este día. ¿Entendés? Entonces, si está Cristo en nuestro interior, el espíritu inmundo ya no tiene más lugar en tu vida como la mía, ¿no? Entonces, cuando nosotros no creíamos en Dios, nuestras vidas, ¿cómo estaban nuestras vidas? Pregúntate, cuando vos no ibas a la iglesia, cuando vos no estabas en los caminos de Dios, cuando vos no conocías de Dios, de la verdad de Dios, ¿cómo estaba tu vida como la mía? Estaban partidas, estaban secas espiritualmente y el espíritu inmundo estaba dominando ahí, estaba reposando dentro de tu ser, ¿no? Entonces nosotros estábamos muertos espiritualmente. Es por eso que en la mayoría de las personas que están incrédulas, ¿no? Que no creen en Dios, sus vidas están secas espiritualmente. ¿Por qué? Porque el espíritu inmundo está dominando ese ser interior. Está dominando el alma de esas personas. Recordad que dije que donde hay muerte, donde hay sequedad, no hay vida. Es un ciclo terminado. Pero donde hay vida, donde hay agua, escúchame bien esto, donde hay agua, donde hay vida, ¿no? Hay abundancia, hay crecimiento y es un ciclo de continuo crecimiento. Vos fíjate que la palabra de Dios en Jeremías 17, versículos 7 y 8 nos da la comparación de que si el árbol está plantado al lado del río y sus raíces echan, ¿no? Fuerte, tomando el agua, esa planta nunca se va a secar, sino al contrario, esa planta va a seguir de continuo crecimiento. ¿Me hago entender? Siempre va dando fruto, sus hojas siempre van a estar bien verdes y vigorosas. Y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas, de que vos como yo bebamos el agua espiritual que es Cristo para que tengamos un continuo crecimiento. ¿Me hago entender? Que siempre estemos creciendo, que siempre tengamos la fuerza de su Espíritu, que siempre estemos dando frutos para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, como dice Jesús, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, ¿no? Y esa sequía espiritual que nosotros teníamos antes no puede ser cambiada cuando vos te decidas a ir a Jesús. Cuando nosotros nos decidamos ir a Jesús y beber de su agua, como Él hace la invitación, y ahí va a ocurrir la transformación milagrosa en tu vida. Solo hay una condición: tenemos que ir a Jesús, tenemos que creer en Él para poder cambiar. Ahora, ¿te preguntaste alguna vez qué es tener sed? Y de paso toma un vasito con agua. ¿Qué es tener sed? Bueno, tener sed, mira, es el ansia, yo estuve buscando, es el ansia por beber líquidos, que es causado por el instinto que tenemos nosotros los humanos y también todos los animales, ¿no? De tomar agua. Es un mecanismo que está dentro tuyo, ¿no? Es un mecanismo que esencial, ¿no? Vital.
que está dentro de cada uno, de cada ser viviente, y en el cual regula la cantidad de agua que hay en el cuerpo, ¿no? Y uno de los principales síntomas que siente la persona es sed. Cuando vos tenés sed es porque tu cuerpo se empieza a deshidratar. Entonces tenés que tomar agua. Gloria a Dios. Entonces, cuando vos tenés sed como yo, es necesario que vos tomes agua, de que vos bebas el agua. Ahora, en el ámbito espiritual, ¿no? Cuando nuestro sed empieza nuestro interior empieza a tener sed, es porque no está el agua del Espíritu, no tenemos a Dios, estamos sintiendo, ¿no?, una desconexión, ¿no?, de Dios. Nuestras vidas se empiezan a tornar secas y sin vida. Hay un vacío, ¿no? Empieza a formarse un vacío en nuestro corazón, ¿no? Es como que, viste, está bien, yo estoy yendo a la iglesia, no sé si te pasó alguna vez, pero lo he visto en una y mil veces en cientos de hermanos, inclusive yo mismo he sentido esta condición de que iba a la iglesia, de que trataba de leer la palabra, escuchar la prédica, pero había algo en mí que no estaba bien. Había un vacío, ¿no?, en mi vida, ¿no?, que estaba intentando de llenar con mis propios medios, pero no lo podés llenar con tus propios medios. Entonces, cuando vos ahí en ese momento tenés que darte cuenta que necesitas de Dios, porque esto es espiritual, no es con tu fuerza humana, sino que es con la fuerza de Dios. El hecho de que vos bebas el agua es una decisión de parte tuya como la mía, de ir a Dios, ¿no? De decir, Dios, yo necesito ser llenado, ¿no?, en mi corazón. Tengo sed en mi alma. Siento que no estoy viviendo el evangelio como tengo que vivir. Siento que el gozo, siento que la alegría, siento que la fuerza que yo tenía al principio cuando yo iba a la iglesia, cuando leía la palabra, cuando le predicaba a un hermano o cuando le daba ánimo a mi familia y a mí mismo, siento que eso se apagó. Entonces son los síntomas, ¿no?, de que vos te estás quedando, ¿no?, sin agua espiritual. Y es cuando vos ahí en ese momento tenemos que ir a ¿quién? A Jesús, como dice Jesús, dice, vengan a mí, el que tiene sed, vengan a mí, gloria a Dios, y de su interior correrán aguas de ríos, agua de vida, ¿no? El Señor Jesús nos invita a ir a Él y nos promete que si creemos en Él, escuchá, creemos en Él, no, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y prestad atención a esto. Jesús mismo hace esta invitación y no te dice a vos y a mí, no te dice que te va a quitar la sed, no. ¿Viste? Él no te dice que te va a quitar la sed, Él te dice que de tu interior va a correr ríos de agua viva. Entonces cada vez que vos tengas sed, ese es el punto. Cada vez que vos tengas sed, podés ir a tu interior, que está Cristo, ¿no?, y beber de esa agua espiritual. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. Cristo tiene que ser la llenura, el que tiene que ocupar todo el espacio de tu corazón, porque cada vez que vos tengas sed, puedas ir a tu interior, ¿no? Ir a encontrarte con Cristo, ir a beber el agua que te da Cristo ahí. ¿Cómo? Cuando está ahí en tu interior. Cristo, gloria a Dios. Gracias Jesús. Vamos a Juan 4 y ya voy terminando. Juan 4, versículo 10 al 15. Y esta es una historia también conocida de la samaritana cuando se encuentra con Jesús y que también Jesús le ofrece el agua espiritual, ¿no? Dice la palabra de Dios en versículo 10 en adelante, dice, respondió Jesús y le dijo a la samaritana, ¿no?, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Escuchá, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, de cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿Viste? Mas el que bebiere del agua que yo le daré, ¿escuchaste?
no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Está hablando del agua espiritual, ¿viste? Versículo 15, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed y ni venga acá a sacarla. Gloria a Dios. Y en este sentido, ¿no? De lo que le estás diciendo a la mujer, a Jesús, que la mujer lo que quería era no tomar simplemente el agua de natural, pero Jesús le estaba haciendo, tratando de explicar que había un agua mucho mejor que el agua natural, que era el agua espiritual, ¿no? Y así en ese sentido, así como la mujer samaritana, queriendo saciar la sed a su manera, ¿no? Nosotros también podríamos estar en el mismo lugar. Queremos tratar de saciar la sed que tenemos nosotros en nuestra manera, ¿no? Como si estaría bien, como si eso nos daría de algún modo algún rédito favorable, pero déjame decirte que si vos no vas a Dios, que si vos no vas a Jesús, esa sed espiritual, esa sequedad que estás sintiendo ahora, no la vas a poder suplir. Necesitas de Dios para poder suplir esa sed y a su vez que el espíritu inmundo, y escúchame bien porque este es el punto principal, que ese espíritu inmundo no siga reposando en tu vida y siga engañando tu vida y te haga vivir una religión y no una relación con Dios. Como muchos están así, están secos espiritualmente porque dejaron de beber el agua que es Cristo. Entonces, como vemos en este texto, ¿no?, de la mujer samaritana, Dios en su misericordia, porque ese es el punto también, Dios en su misericordia, ¿por qué? Porque nos ama. Nunca olvides esto de que Dios nos ama, ¿no? Si conocieras el don de Dios, y el don significa regalo, si conocieras el regalo que Dios tiene para tu vida como la mía, si vos supieras lo que Dios puede hacer, ¿no?, a favor de tu vida cada vez que vos bebas el agua espiritual, te puedo asegurar que nunca, pero nunca jamás dejarías de decirle a Dios, Dios, dame de esa agua todos los días de mi vida para estar bien hidratado, para tener una conexión contigo, Señor, ¿no? Y como dice la mujer samaritana, ¿dónde está esa agua viva? Le pregunta a esa mujer samaritana, ¿no? Y el Señor le dice, cualquiera que beba de esta agua, o sea, del agua del pozo donde estaba ella ahí tratando de sacar agua para llevarla a su casa, va a volver a tener sed. Pero el agua que yo le daré, como dice en el versículo 14, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora, vos fijate esto, ¿no? Y esto es lo que le pasa a la mayoría de las personas, en líneas generales, que están dentro de la iglesia. Están secos espiritualmente. Escúchame bien esto. Están yendo a la iglesia, están tratando de hacer las cosas de Dios con sus fuerzas y no con la fuerza de Dios. Y ese es el punto. Están viviendo una vida de religión y no una relación con Dios. Cuando el mismo Jesús dice, si vos tenés sed, lo único que tenés que hacer es venir a mí y yo te voy a dar esa agua que vos necesitas para vivir una vida de victoria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren eso? Entonces, nosotros tenemos que saber que si tenemos los primeros síntomas, acordate, viste, que si tu cuerpo empieza a fallar, que si tu cuerpo empieza a deshidratarse, necesitas tomar agua. En el ámbito espiritual pasa lo mismo. Cuando vos dejás de leer la palabra de Dios, cuando vos dejás de tener pasión por Dios, cuando vos dejás de tener una conexión con Dios, es porque estás deshidratado, es porque estás empezando a tener esa sequedad espiritual en tu vida. Es porque el espíritu inmundo está empezando a entrar en tu vida y va a dominar tu vida. No te quepa la menor duda. Y vas a vivir una vida seca espiritualmente, una vida muerta. Acordate
que si no hay agua en un lugar, es un lugar donde no puede producir fruto, donde no hay vida, donde no hay crecimiento, donde no hay vegetación. Pero donde hay agua, hay vida, hay un crecimiento, va a haber abundancia, va a haber una vegetación, ¿no? En el ámbito natural. Ahora en el espiritual pasa exactamente lo mismo. Si el agua que es Cristo está dentro de tu vida como la mía, tu vida va a cambiar. Tu vida va a tener abundancia, tu vida va a tener crecimiento, tu vida va a tener abundancia. Amén. Va a ser un ciclo de continuo crecimiento. Gloria a Dios. Entonces, tenés que saber que Dios quiere eso para nuestras vidas. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Dios está dispuesto a suplir esa necesidad espiritual. Dios está dispuesto a suplir esa sed, esa vida seca, esa vida que está muerta y vacía, donde reposa el espíritu inmundo. Y te hace pensar, ¿no? Y vivir que ya está, que esto está así, este es el fin. Ya, bueno, una vida muerta, sin propósito, sin destino. Dios desea cambiar esa condición de muerte en vida. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Entonces, gloria a Dios. Vamos a Juan 4, versículo 21 en adelante. Dice la palabra de Dios que en Juan 4, versículo 21 en adelante, voy a leerlo, dice: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿no? En espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, ¿no? ¿Quiénes son los verdaderos adoradores? ¿No? Dice: los que creen y confían en Dios. En sus vidas se nota que de su interior corren ríos de agua vida. Sus hojas siempre están verdes y en tiempos de sequía siempre dan frutos, como dice en Jeremías 17, versículos 7 y 8. Y en Isaías 43, 3, y esta es la palabra que quería compartirles, que prácticamente el final, dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedal, dice, y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, dice la palabra de Dios. Entonces, como decía, Dios está dispuesto a derramar de su agua espiritual, ¿no? En esas vidas que están secas espiritualmente, que están hechos como un sequedal, donde no hay vida, donde no hay crecimiento, donde no tienen nada, donde están muertos espiritualmente. Dios está dispuesto a derramar de su agua espiritual. Pero ¿cómo? ¿Cómo es eso? Con una condición: que nosotros vayamos a Dios, que nosotros vayamos a Jesús, como dice su palabra, y que le pidamos al Señor: tenemos sed, queremos beber de tu agua, ayúdanos, Dios. Y mira lo que dice en Isaías, ¿no? Dice que no solo va a derramar su agua espiritual en tu vida, sino también sobre tu generación, sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre tus bisnietos, en fin, sobre la generación que sigue después de vos. Va a ser hidratada con el agua espiritual que es Cristo. Amén. Así que este es el mensaje. Quiero decirte esto, que de lo seco, de donde está muerto, Dios lo puede reverdecer con el agua suya, con el agua espiritual, ¿no? Que es Cristo. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer en este día? Tenemos que fijarnos, tenemos que chequear cómo estamos nosotros espiritualmente. Tenemos el agua espiritual, tenemos sed,
¿Estamos bien con Dios? ¿Estamos de alguna manera haciendo las cosas bien? Entonces son preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Para qué? Para poder detectar si vos como yo estamos hidratados. Si vos como yo estamos caminando bien en el camino de Cristo. Y si vos como yo no tenemos sed de Dios. No tener, digamos, la mínima duda de ir a Dios. Tenemos que ir a Dios. Tenemos que ir a Jesús. Cada vez que vos estés en problemas, cada vez que vos tengas, no tengas esperanza, cada vez que vos no tengas fuerza, cada vez que vos dudes, tenemos que ir a Dios. Tenemos que ir a Dios y pedirle: Dios, ayúdanos. Ayúdanos a que nosotros dentro de nuestro interior corra esa agua, corra ese río de agua viva. Que no tengamos que vivir con sed. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si vos tenés sed, no vas a funcionar bien. No vas a andar bien. Y eso lo dicen todos. Viste que cuando vos tenés sed es algo incómodo en tu vida. Necesitas tomar agua. Nadie puede estar 24 horas sin tomar agua, ¿no? Ya tenés esa sensación de sed y enseguida querés tomar agua. Entonces, ¿cuánto más con Dios? ¿Cuánto más, viste, con la palabra de Dios? ¿Cuánto más ahora en estos tiempos donde a lo mejor todo se está tornando difícil, ¿no? Con las informaciones, ya saben, con el tema de la pandemia y que esto y que lo otro. No tenemos que bajar los brazos, al contrario, tenemos que seguir, tenemos que continuar. Este es el tiempo en el cual Dios quiere tener un encuentro contigo. Este es un tiempo en el cual Dios quiere tener, digamos, una relación más íntima contigo. Pues depende de vos, depende de mí, que nosotros digamos: bueno, Dios, hasta acá llegué, yo caminé el camino cristiano de mi manera, mi forma de pensar, he hecho cosas malas, sigo haciendo cosas malas, me sigo equivocando, en fin. Vos tenés que ponerte a cuenta con Dios. Decirle un alto y decirle: stop, hasta acá llegué. Dios, ayúdame, Señor. Ayúdame a tener esa relación contigo de una manera sana, de una manera transparente, sin engaño, ¿no? Y que Dios nos va a ayudar. Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar, porque dice en su palabra que Dios, todo aquel que en Él cree, Dios le va a dar de su agua que es espiritual. ¿Para qué? Para que nosotros continuemos, ¿no? Para que nosotros continuemos en esta vida cristiana. Gloria a Dios. Así que bueno, este es el mensaje. Vamos a orar. Voy a cerrar con una oración. Señor, yo te doy gracias, Padre, por tu palabra. Ayuda, Señor, que esta palabra, Señor, que acabo de predicar, toque los corazones. Ayúdanos, Padre Santo, a que si tenemos estos síntomas de sed de ti, vayamos a ti, Señor, como dice tu palabra, ir a Jesús para beber el agua espiritual que nosotros necesitamos para estar hidratados, para tener fuerzas en nuestras vidas. Porque sabemos muy bien que si nosotros estamos secos espiritualmente, el espíritu inmundo no va a venir a reposar a nuestras vidas, y eso es lo que no queremos. No queremos retroceder. No queremos vivir una vida vacía, una vida de religiosa, sin frutos, sin nada, Señor. Una vida seca, muerta. No, Padre, queremos vivir una vida abundante, una vida gozosa, alegre, llena de ti, llena de tu agua, Señor, que es tu palabra en nuestras vidas. Que Jesús, nuestro Señor Jesús, esté dentro de nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre tuyo, Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Bueno, este es el mensaje que quiero dejarles. Amén.